De tus series favoritas podría estar basada en experimentos reales. Que todo ese mundo de laboratorios secretos, control mental, dimensiones paralelas, no nació solo de la mente creativa de unos guionistas. Esto puede sonar como ciencia ficción, sí, lo sé. El proyecto Monarca, una extensión del famoso MK Ultra. Te voy a contar cómo empezó, qué buscaban hacer con esto. Y lo más escalofriante de todo, es cómo terminó. Si sos fan de Stranger Things, prepárate, que este video te va a volar la cabeza. ¿Quién era Frank Olson y cómo se involucró en todo esto? Bueno, la pregunta sería, ¿quién es Frank Olson? Frank Olson era un biólogo y bacteriólogo que trabajaba en los laboratorios de armas biológicas de Fort Detrick, en Estados Unidos, en Maryland. Su trabajo implicaba en desarrollar técnicas y armas químicas o bioquímicas. Estaba involucrado en proyectos muy serios relacionados con la guerra química y la biológica, sobre todo un nene de pecho. Los hechos previos a su muerte, días antes de hecho de su muerte, Olson participó en una reunión o habría participado en una reunión con otros científicos y agentes de la CIA en un centro de conferencias llamado Deep Grip Lake. Durante esta reunión, sin su consentimiento, le administraron LSD, o por lo menos eso es lo que se dijo, como parte de un experimento de control mental. Esto pertenecía al proyecto MK Ultra. Luego de este incidente, Olson experimentó una fuerte crisis emocional y sobre todo psicológica, y expresó su deseo de renunciar. Y ahí ocurrió lo siguiente. Una chica se estrelló en lo alto de la 7ª avenida en Manhattan. Esto fue en el amanecer. En esa época hacía demasiado frío, era una mañana de noviembre de 1953. Segundos después, un cuerpo cayó a la vereda. Jimmy, el portero del hotel Tatler, quedó sorprendido por un momento. Luego se dio vuelta y corrió hacia el vestíbulo del hotel. ¡Ey! ¡Tenemos un saltador! ¡Tenemos un saltador! Tenemos un saltador, gritó. Tenemos un saltador. El encargado de noche miró a través de la oscuridad hacia su gigantesco hotel. Después de unos momentos distinguió una cortina que se movía por una ventana abierta. Resultó ser la habitación 1018A. En la tarjeta de registro había dos nombres. Uno era Frank Olson y el otro, su compañero, Robert Lasbrook. Pero con el tiempo empezaron a salir cosas que cambiaron totalmente esa historia y sobre todo la convirtieron en una de las conspiraciones más oscuras de los Estados Unidos y de la CIA. Ahora bien, este incidente se convirtió en un símbolo de los programas secretos y oscuros del gobierno de los Estados Unidos. Uno más de todos los que tiene, especialmente del MK Ultra. A lo largo de los años ha inspirado documentales, libros, teorías conspirativas, sobre todo de la manipulación mental y las actividades encubiertas de las agencias de inteligencia. Laboratorios secretos y experimentos. Arranquemos por ahí. En la serie, el laboratorio de Hawkins lleva a cabo experimentos secretos con niños, destacando en este caso a Eleven, que desarrolla habilidades psíquicas como el resultado de un programa del gobierno. Esto nos remite directamente al proyecto MK Ultra, donde utilizaron drogas psicodélicas, hipnosis y técnicas de control mental en sujetos humanos, muchas veces sin su consentimiento. Y hagamos un apartado acá de lo que sucedió, de lo que se dice que sucedió también. Tenía que ver con personas que estaban en la calle, que también las secuestraban, y personas que estaban deambulando de alguna manera u otra, o en algunos casos también mujeres entrenadas que de alguna manera, vamos a decirlo vulgarmente, levantaban a tipos en bares y los limpiaban, los hacían desaparecer y experimentaban con ellos. De cualquier manera habría que llevar adelante el proyecto a como dé lugar, o por lo menos eso es lo que se dijo en un montón de expedientes, que todo esto ocurría sin el consentimiento. Además, este proyecto, el proyecto Stargate, otro programa real del gobierno que buscaba desarrollar habilidades psíquicas como la visión remota, tal como se ve en las capacidades de Eleven. Eso también, mucho tiempo después apareció Jacobo Greenberg. No sé si conocen alguno o si lo han escuchado hablar de él y cómo entrenaba niños. Y lo sé de la siguiente manera.
Entrenamiento sensorial extendido. Grimberg entrenaba a los niños para que primero fortalecieran su concentración y sensibilidad sensorial. Ahora, luego, los ejercicios incluían estimulación con textura, con sonido, con luces suaves. Esto era para agudizar su percepción, los objetivos, o el objetivo era hacerlo más consciente del campo oscuro, o la realidad más sutil que existe más allá de lo que perciben normalmente. Entrenamiento de niños en el proyecto Monarca. Estos niños habrían sido entrenados y sobre todo adoctrinados mediante traumas extremos para crear agentes. Estos agentes programados que podían ser activados en cualquier momento con alguna palabra clave o algún tipo de código. Esta idea resuena fuerte en Stranger Things, donde muchas veces se ve a Eleven y a otros niños que fueron aislados desde muy pequeños y forzados a participar en experimentos secretos con el objetivo, de alguna manera, de convertirlos en armas vivientes. Hagamos un apartado con dimensiones paralelas y portales, algo bastante de moda hoy. Stranger Things introduce el concepto de Upside Down o mundo del revés, una dimensión paralela a la que Eleven accede a través de sus habilidades psíquicas con una cierta facilidad. Esto tiene un paralelismo también directo con las teorías sobre el proyecto Montauk, donde se habla de experimentos destinados a abrir portales dimensionales y sobre todo también viajes en el tiempo. Proyecto Montauk y Stranger Things. De hecho, originalmente iba a llamarse Montauk, como una referencia directa a la base militar donde, según las teorías, se llevaron a cabo estos experimentos con niños. Muchos de los elementos que aparecen en la serie, como por ejemplo el entrenamiento de niños y los experimentos para desarrollar habilidades psíquicas, fueron tomados directamente de las teorías sobre el proyecto Montauk. Ahora, había muchas cosas por detrás: control mental y sobre todo también programación. En el proyecto Monarca implica que las víctimas eran sometidas a traumas extremos programados mediante métodos de disociación, y de esta manera lo que hacían era crear múltiples personalidades que podían ser activadas, como dije antes, bajo estímulos o códigos secretos que podían ser, por ejemplo, palabras, números o cualquier cosa que pueda activar a la persona de forma rápida. Vemos como Eleven también es controlada por sus manipuladores, forzada a obedecer órdenes bajo amenazas y sobre todo, y bien conocido, a través del miedo. Volvamos un poco para atrás y pensemos en esta muerte de Frank Olson. Tras dejar a los agentes de policía, el encargado se le ocurre regresar al vestíbulo siguiendo lo que él cree en ese momento era una corazonada. Ahora, ¿qué ocurrió? Le preguntó a la telefonista si se había realizado recientemente llamadas desde la habitación 1018A. La respuesta fue Sí. dijo ella, y había escuchado a escondidas. Una práctica nada infrecuente en esa época, en una época en la que las llamadas de los hoteles se enrutaban a través de lo que era una centralita. Tuk tuk, enchufaban, desenchufaban. Entonces alguien en la habitación había llamado a un número en Long Island que figuraba como perteneciente al doctor Harold Abramson. Este es un doctor distinguido, médico, menos conocido como experto en ese momento en LSD y uno de los colaboradores directos de los médicos de la CIA. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Dice, lo que escuchó la telefonista fue lo siguiente. Bueno, se ha ido. Bueno, es una pena. Continuemos. El personaje del doctor Brenner en Stranger Things tiene una similitud notoria con los científicos involucrados en el MK Ultra, como por ejemplo Sidney Gautier. quien dirigió estos experimentos. Por otro lado, la muerte misteriosa de Olson, este científico que estaba involucrado, como dije antes, en el MK Ultra, que cayó desde un 10º piso
bajo circunstancias mínimamente sospechosas, podrían haber inspirado el tipo de narrativas en las que los científicos del gobierno se deshacen de aquellos que saben demasiado. Algo que también vemos en la serie. Existe otra teoría que va más allá del Monarca, del MK Ultra. El proyecto Pegasus presuntamente involucraba también a niños en experimentos de viajes temporales y contactos con otras dimensiones. Esto nos remite directamente a temporadas posteriores de Stranger Things, donde el tiempo y el espacio juegan un rol clave en la trama. La pregunta siguiente es: ¿realidad o ficción? ¿Cuánto de todo esto parece una historia ficticia, ¿sí? Que donde se filtra desde experimentos reales que ya ocurrieron? ¿Podría ser que series como Stranger Things nos estén mostrando de algún modo una versión como disfrazada de una realidad que ya existe? Hoy, hasta acá. Mi nombre es Nico, esto es Luces en la Oscuridad o Luces 369. Nos vemos pronto. Chao.